Bueno, entonces voy a presentarla a Patricia, para los que no la conocen. Patricia Esquilardi es doctora de Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y profesora de la misma facultad. Es investigadora principal de CONICET y desarrolla su trabajo en el Instituto de Investigaciones Físico-Químicas Teóricas y Aplicadas, el INIFTA, de la Universidad Nacional de La Plata, CONICET. Es actualmente vicedirectora de este instituto. Ha publicado numerosos trabajos científicos de revistas de difusión internacional, ha realizado desarrollos adoptados por diferentes empresas locales, ha dirigido tesistas, becarios, investigadores jóvenes, coordina actualmente el grupo de nanosuperficies bifuncionales del Laboratorio de Nanoscopías y Fisicoquímica de Superficies del INIFTA, y el interés de su grupo es el desarrollo de superficies modificadas, o sea, absorción de nanomateriales, nanoestructuración superficial y funcionalización, con potenciales aplicaciones en dispositivos médicos. Hoy nos va a hablar de inhibición de la proliferación bacteriana mediante nanoestructuras de plata, un enfoque multidisciplinario. Bueno, nos borramos nosotros para que no salga todo bien, desactivo el audio y el video y quedás vos, Patricia, para comenzar. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación, Alicia, gracias por la invitación. Bueno, yo voy a empezar el seminario haciendo una introducción muy general al tema. El problema de la proliferación bacteriana es una cuestión que causa mucha preocupación, no solamente porque puede ser una fuente de contaminación en productos para consumo humano, como puede ser el agua, los alimentos, aquellos medicamentos eh, que se comercializan no esterilizados, sino también en la industria puede causar problemas en los procesos cuando la proliferación bacteriana, por ejemplo, en cañerías de intercambio de calor o en condensadores se genera y causa problemas en esos procesos. Y particularmente en lo que centramos nuestros estudios es en la fuente de contaminación en centros de salud, donde la exposición a bacterias patógenas es importante. Ahí está. Como para hacer, insisto, una introducción muy general, y tomando como ejemplo una tubería de distribución de agua, las bacterias pueden incorporarse en el sistema como bacterias planctónicas, que son aquellas que viven en el medio líquido, que están en libre flotación, y que en general se encuentran como bacterias individuales. Cuando estas bacterias alcanzan una superficie, que puede ser biótica o abiótica, se transforman su genotipo para ser bacterias sésiles, que son las bacterias adheridas a una superficie, generalmente forman agregados, y cuando estos agregados o las bacterias se duplican en suficiente cantidad, forman lo que se conoce como un biofilm. Un biofilm entonces es una estructura organizada de microorganismos. Nosotros nos vamos a referir a los biofilms bacterianos, pero pueden ser biofilms de hongos u otros microorganismos. Estos microorganismos están, como decía, adheridos a superficies, y el punto clave de los biofilms es que estos microorganismos crecen embebidos en una matriz polimérica que exudan las bacterias, y esta matriz polimérica protege a los microorganismos de un entorno agresivo, ¿no? Entonces, perdón, los biofilms pueden desarrollarse en cualquier superficie que que tenga un medio húmedo, líquido, y que sea propicio para el crecimiento de microorganismos, desde la placa dental hasta utensilios de la vida cotidiana, e incluso en materiales implantables. Un poco sobre esto voy a hablar hoy. Como también para introducir un poco el tema de los biofilms, comentar rápidamente cómo es el mecanismo de formación de un biofilm. Consta de diversas etapas. En la primera, sobre la superficie se absorben moléculas orgánicas que hacen propicia
la adhesión reversible de las bacterias, que esta sería la segunda etapa en la formación del biofilm. En esta adhesión reversible, bueno, algunas bacterias quedarán sobre la superficie y otras volverán al medio líquido, como bacterias planctónicas. En una etapa siguiente se produce la adhesión irreversible de bacterias, empieza a haber señales químicas y físicas entre los microorganismos, generan el material polimérico extracelular, y en la etapa siguiente ya se forma lo que se conoce como biofilm maduro, que es una estructura tridimensional de estos microorganismos embebidos en esta matriz polimérica, en el EPS, y en la última etapa las bacterias externas pueden desprenderse del biofilm, pasar al medio líquido y colonizar otras zonas de la superficie, u otras superficies, ¿no? El mecanismo de formación de biofilms es importante para lo que voy a comentar más adelante, y bueno, y como les decía, nosotros enfocamos nuestro trabajo en la problemática asociada a los problemas que surgen en áreas de salud. Las infecciones nosocomiales o intrahospitalarias, generalmente conocidas con estos nombres, son las que se contraen en un centro de salud, que contrae el paciente que no tenía esa infección cuando entra al centro de salud. Y el origen de estas infecciones son precisamente la formación de biofilms. No me voy a detener sobre cómo se propagan los microorganismos, porque ahora en este contexto de pandemia estamos todos muy informados al respecto, pero es un problema no solamente en cuanto a la salud del paciente, sino a los costos que genera en el sistema de salud. En Estados Unidos se ha calculado que anualmente 9,8 billones de dólares, billones americanos, ¿no? Es lo que se gasta en problemas asociados a estas infecciones intrahospitalarias, ¿no? Digo, los gastos provienen de mayor tiempo de internación, diagnóstico por imágenes, mayor cantidad de medicamentos que se administra al paciente, etc. Entonces, saber o comentar que dentro de las infecciones nosocomiales, las infecciones del sitio quirúrgico son unas de las de mayor frecuencia. El 20% de estas infecciones intrahospitalarias corresponden a infecciones del sitio quirúrgico, que como su nombre lo indica, son infecciones que aparecen luego de un procedimiento quirúrgico, ¿no? Y particularmente los procedimientos ortopédicos constituyen un 15% de este tipo de infecciones. En los procedimientos ortopédicos y en las infecciones del sitio quirúrgico, el patógeno identificado en mayor proporción es el Staphylococcus aureus, que es un patógeno que convive con nosotros, pero en una situación de deficiencia inmunológica puede generar infección. Y el problema importante en esto es que las bacterias están desarrollando resistencia a los antibióticos. Hay un relevamiento realizado por el Reino Unido cuya proyección es que hacia el año 2050 las muertes atribuibles a estas resistencias a los antimicrobianos convencionales, a los antibióticos, va a superar a la del cáncer, con lo cual el problema de las infecciones es un problema que requiere mucha atención. Habiendo dicho esto, bueno, la motivación general del grupo es desarrollar superficies funcionales que sean de interés en dispositivos médicos, entendiendo por dispositivos médicos aquellos destinados a diagnóstico, al censado de enfermedades o al tratamiento. Y particularmente nosotros nos enfocamos en materiales implantables. Los materiales implantables están formados por biomateriales que tienen que tener determinadas características. Los biomateriales son aquellos materiales que se utilizan para sustituir la función de un tejido o reemplazar ese tejido. Y bueno, estos biomateriales tienen que ser biofuncionales,
tienen que ser estables en el medio biológico, tienen que ser biocompatibles, en el sentido de no generar efectos adversos en el organismo huésped, y tienen que ser esterilizables precisamente para evitar o tratar de disminuir la incidencia de infecciones. Es decir, en todas estas propiedades está involucrada una superficie, ¿no? Que es la superficie de contacto entre el material y el cuerpo hospedador. Entonces, el tema con las infecciones en los materiales implantables pasa porque el biofilm tiene una estructura muy compleja, como les decía, ese material polimérico extracelular sirve como barrera a los agentes antimicrobianos que uno quiera agregarle. Cuando uno piensa en una operación en la que se va a implantar un dispositivo, las estrategias que se utilizan es, bueno, se le da vía oral antibióticos al paciente, y luego durante la cirugía se coloca antibiótico de manera local en la zona donde se está haciendo el procedimiento quirúrgico. Estas estrategias no siempre son óptimas, porque bueno, los antimicrobianos que uno puede poner tienen poca penetración en el biofilm, y además tenemos el problema de la resistencia, y bueno, la persistencia, que yo no me refería a eso, pero está relacionado con bacterias que pueden quedar en estado latente, sin reproducirse, y cuando encuentran un entorno favorable, activan su metabolismo y se reproducen. Entonces, bueno, para abordar estos inconvenientes, podemos hacerlo enfocándonos en dos aspectos. Uno es tratar de evitar la formación de biofilms, y para eso uno puede modificar la superficie de distintas maneras, ya sea a través de la topografía, o poner antimicrobianos en la superficie, y de esa manera interviene en los primeros estadios de la formación del biofilm, cuando se produce la adhesión reversible o irreversible de las bacterias, y por otro lado, utilizar antimicrobianos alternativos o no convencionales para evitar la resistencia y la persistencia bacteriana. Entonces, bueno, un poco la idea es, si el tratamiento convencional es agregar el antimicrobiano por la parte exterior del biofilm, la propuesta es agregarlo sobre la superficie para tratar de evitar llegar a un biofilm maduro. Entonces esto se puede hacer modificando la superficie del biomaterial, con el objetivo de inhibir la adhesión bacteriana y disminuir además la viabilidad. Y esta modificación o funcionalización de la superficie puede ser física, a través de cambios en la topografía o rugosidad, o química, agregando alguna sustancia o grupos funcionales capaces de o que permitan alcanzar estos objetivos. Nosotros hemos trabajado sobre la modificación física durante bastante tiempo, pero no va a ser un tema que les vaya a contar hoy en este seminario, sino que me voy a dedicar a la funcionalización química de la superficie. Bueno, para funcionalizar superficies hay diversas estrategias, se han desarrollado muchísimas estrategias, y yo voy a avanzar sobre aquellas con las que estuvimos trabajando nosotros. Entonces, bueno, como le decía, voy a contar sobre funcionalización química para alcanzar los objetivos ya mencionados, y pensando en esta cuestión de la resistencia a los antibióticos, ha surgido en los últimos tiempos, o ha resurgido la plata como el agente antimicrobiano. La capacidad antimicrobiana de la plata es conocida desde hace mucho tiempo. Con el desarrollo de los nanomateriales ha resurgido como un agente antimicrobiano alternativo. Y bueno, entonces, utilizar plata tiene un doble objetivo, el principal, que es inhibir la formación de los biofilms, y por otro lado, vencer la resistencia a los antibióticos, porque hasta ahora no se conoce resistencia a la plata. En relación a los nanomateriales de plata y su capacidad antimicrobiana, los mecanismos que actúan sobre las bacterias no están del todo consensuados,
pero lo que sí se sabe es que hay dos puntos importantes en la actividad antimicrobiana de las nanopartículas de plata. Por un lado, la liberación de iones plata que interfiere en diversos aspectos del metabolismo celular, incluso en la síntesis de la pared bacteriana, y por otro lado, las nanopartículas en sí son capaces también de interactuar con la pared bacteriana, ser internalizadas y también interferir en el metabolismo, ¿no? Entonces son los dos mecanismos así a grandes rasgos que se identifican para el efecto antimicrobiano de las nanopartículas de plata. Hay muchos productos en el mercado que tienen nanopartículas de plata, el mercado ha ido creciendo y las proyecciones es que van a ir creciendo en relación a los productos que contengan este nanomaterial, desde medias antibacterianas hasta apósitos o desodorantes, e incluso algunos materiales implantables, como este catéter Foley que se muestra acá, pero no hay un mercado a nivel global que utilice nanopartículas de plata como recubrimiento para materiales implantables utilizados en cirugía ortopédica, que un poco a eso me voy a referir yo. Entonces, el problema, ¿por qué usar nanomateriales de plata y no usar directamente iones plata? Bueno, porque el problema de utilizar la plata como ion plata es que si uno lo administra a través de la parte externa del biofilm, tiene los mismos problemas que los antibióticos, excepto la resistencia, es decir, una baja difusión, puede quedar atrapada en la matriz DPS por interacciones electrostáticas, por ejemplo, el alginato es uno de los componentes de la matriz polimérica extracelular y el alginato tiene carga negativa, entonces poner iones con carga positiva haría que quede atrapados y no alcancen a las bacterias. Y si uno utiliza plata anclada sobre la superficie del material, bueno, tiene una baja concentración, porque en principio la concentración superficial nunca puede alcanzar a concentraciones se pueden alcanzar en volumen y adecuadas para inhibir el crecimiento bacteriano. Tendría un efecto a corto plazo similar al de los antibióticos, y es una fuente no renovable. Una vez que esa plata o esos iones plata se consumieron, la capacidad antimicrobiana se pierde. Entonces, bueno, nosotros, como les decía, utilizamos nanopartículas de plata, sintetizamos distintos tipos de nanopartículas de plata, algunas muy pequeñitas, de unos 8 nanómetros de diámetro, más o menos 6, 8 nanómetros de diámetro, y utilizamos también unas nanopartículas que son polidispersas, un poco más grandes, que tienen forma como de pirámides o de nanopirámides, para llamarlo de alguna manera, y nanopartículas pequeñitas. Estas son dos síntesis o dos tipos de nanopartículas diferentes que hemos utilizado, y estas son nanopartículas citratadas, es decir, que están recubiertas con citrato, y por eso es importante, porque ese recubrimiento es el que va a hacer que estas nanopartículas puedan ser ancladas sobre superficies de materiales implantados. Bueno, utilizando estas nanopartículas, lo primero que hicimos fue ensayar su capacidad antimicrobiana, determinamos la concentración bactericida mínima, que está definida acá, que es la menor concentración, que es capaz de matar 99,9% del inóculo inicial, es decir, disminuye 3 órdenes de magnitud, al menos 3 órdenes de magnitud, la viabilidad bacteriana. Utilizamos bacterias gram positivas y gram negativas. Encontramos que la concentración de nanopartículas para estáfilo era 3,12 micromolar, la MBC, ¿no? Y para pseudomonas 0,78 micromolar. Estos son nanopartículas en dispersión contra bacterias planctónicas. Y además realizamos ensayos de viabilidad celular para saber si estas concentraciones de plata eran compatibles con
la supervivencia de las células que eventualmente puedan estar cerca de un implante con nanopartículas, y encontramos que empiezan a ser citotóxicas a partir de concentraciones 75 micromolar, con lo cual nos da una ventana de concentraciones de nanopartículas en las cuales tenemos un buen efecto antimicrobiano sin provocar daño celular en un potencial implante, ¿no? Lo importante de estas nanopartículas, lo importante para nosotros, es que se pueden anclar sobre superficies de titanio, y utilizamos superficies de titanio porque el titanio es uno de los materiales que más se utiliza para implantes tanto dentales como ortopédicos. Las nanopartículas se absorben espontáneamente sobre la superficie. Acá vemos una imagen de microscopía de fuerzas atómicas, donde se ven los agregados de nanopartículas distribuidos sobre la superficie del titanio. Las nanopartículas se absorben al titanio a través de interacciones entre los grupos carboxilo del citrato que recubre las nanopartículas y la capa de óxido que se forma espontáneamente sobre la superficie del titanio, ¿no? Sobre el titanio se forma un óxido nativo en presencia de oxígeno y un medio húmedo, y ese óxido nativo es el que hace posible el anclaje de las nanopartículas. Y retomando la pregunta de por qué usar nanopartículas y no iones plata, lo importante de las nanopartículas es que van liberando iones plata, entonces constituyen un reservorio del agente antimicrobiano sobre la superficie. Podemos tener una concentración local apreciable de plata más sobre la superficie, y además, como la liberación de iones plata no es toda junta, no es aguda, digamos, podemos tener un efecto antimicrobiano sostenido en el tiempo. Las imágenes de abajo muestran una superficie colonizada por Pseudomonas aeruginosa. Esta es una superficie de titanio sin modificar con nanopartículas. Esta es una superficie modificada con nanopartículas. Podemos ver que la adhesión es menor que en la superficie de control, para llamarlo de alguna manera. Y lo que es importante, las nanopartículas, y acá con flechitas quizás en la imagen no se ven muy bien, pero con flechitas están señalados los agregados de nanopartículas que persisten sobre la superficie aún al ser expuestos a un cultivo bacteriano. Las nanopartículas quedan fuertemente absorbidas por periodos muy grandes de tiempo. Por este motivo nosotros atribuimos esta capacidad antimicrobiana de las nanopartículas a la liberación de iones plata más que a la interacción de las nanopartículas con las bacterias, precisamente porque están fuertemente absorbidas sobre la superficie, ¿no? Entonces no pueden alcanzar o ser internalizadas por las células bacterianas. Bueno, la capacidad antimicrobiana la constatamos para estas superficies. Vemos que la superficie de titanio con nanopartículas de plata disminuye la viabilidad bastante respecto del control sin nanopartículas. Hicimos una comparación con una superficie de plata. Si nosotros ponemos el mismo cultivo en una superficie de plata y no en una superficie de titanio con nanopartículas, vemos que no hay muchas diferencias entre las bacterias viables en una y otra superficie. El problema con la plata es que las propiedades mecánicas no son adecuadas para ser utilizada en implantes. Entonces la ventaja de esto es tener un material adecuado para ser utilizado en implantes, como es el titanio, por todas sus propiedades mecánicas, químicas, de biocompatibilidad, etc., y con pequeñas cantidades de plata que pueden alcanzar el mismo efecto que tendría un implante hecho con plata, ¿no? Por otro lado, ensayamos el agregado de un antibiótico a una superficie con nanopartículas colonizadas por Staphylococcus aureus. Y encontramos efecto sinérgico cuando agregamos levofloxacina a estas bacterias adheridas sobre esta superficie. Vemos que la viabilidad bacteriana disminuye muchísimo más que en el caso de agregar
solamente nanopartículas o solamente el antibiótico. Y cuando hablo de efecto sinérgico, estoy hablando de efecto sinérgico cuantitativo, que lo definimos de esta manera, que yo armé acá un pequeño esquema para que se entienda. Uno tiene un inóculo inicial, a ese inóculo inicial le aplica 2 tratamientos, tratamiento 1 y tratamiento 2, de los 2 tratamientos va a haber uno que va a ser más efectivo, el más efectivo de los 2, y se considera efecto sinérgico cuando el tratamiento combinado disminuye la viabilidad bacteriana al menos 100 veces respecto del tratamiento individual más efectivo, pero además al menos 100 veces respecto del inóculo inicial, ¿no? Entonces, cuando me refiero a efecto sinérgico, me voy a referir a este concepto cuantitativo. Por otro lado, bueno, tratamos de aumentar la capacidad antimicrobiana de nuestras superficies, tratando de utilizar diversos mecanismos para combatir a las bacterias, y entonces lo que hicimos fue a estas superficies con nanopartículas de plata, agregarle o modificarlas con ampicilina. Ampicilina es un antibiótico cuya estructura la vemos aquí. Tiene un grupo carboxilo, y esto nos decía que probablemente pueda absorberse sobre la superficie del titanio mediante interacciones similares a las del citrato que les comenté anteriormente. Pudimos comprobar mediante ese análisis de XPS superficial que efectivamente la ampicilina se absorbe sobre el titanio a través de las mismas interacciones que el citrato de las nanopartículas, pero que además la ampicilina se absorbe sobre la superficie de las nanopartículas. Esto lo hace a través del azufre, formando un enlace del tipo tiolato. Y lo que es más importante en esto es que tanto en la absorción de la ampicilina sobre plata o sobre titanio, el anillo beta-lactámico, que es el responsable de la capacidad antimicrobiana de la ampicilina, se preserva. Por lo tanto, cuando utilizamos una superficie que tiene nanopartículas de plata y ampicilina, encontramos un buen efecto bacteriostático. Bacteriostático significa que disminuye la viabilidad bacteriana en cantidades menores a 3 órdenes de magnitud, ¿sí? Cuando efecto bacteriostático es cuando la cantidad de bacterias muertas es menor que el 99,9%. Que bueno, es una buena cantidad la disminución de la viabilidad bacteriana, pero bueno, uno siempre trata de encontrar un efecto bactericida. Esto significa una muerte bacteriana o disminución de la viabilidad mayor que 99,9%. En relación, y volviendo a las superficies multifuncionalizadas, ensayamos o tratamos de analizar cómo es el efecto a medida que pasa el tiempo. Y para eso lo simulamos reutilizando las superficies. Usamos cada una de las superficies 3 veces, lo ensayamos con superficies que estaban solamente modificadas con nanopartículas de plata. Acá vemos el porcentaje de bacterias muertas en el primer uso, en el segundo uso y en el tercer uso de la superficie, o el tercer ensayo. Piensen que estamos acá transitando la situación más desfavorable, porque en cada utilización de esa superficie lo ponemos en un cultivo nuevo, con lo cual la concentración, entre comillas, bacteriana es importante. Y vemos que la capacidad antimicrobiana de las nanopartículas se mantiene más o menos en los 3 ensayos. Cuando usamos una superficie solamente modificada con ampicilina, tenemos un buen efecto antimicrobiano en el primer uso, pero a medida que se va reutilizando, ese efecto antimicrobiano se pierde, lo cual es lógico porque el mecanismo de acción de la ampicilina
implica la ruptura de ese anillo beta-lactámico, y una vez que se rompió el anillo, no se puede regenerar. Entonces es como que la ampicilina se va agotando a medida que pasa el tiempo. Y en el caso de las superficies multifuncionalizadas, vemos un efecto alto en el primer uso, un efecto que disminuye en el segundo uso, pero en el tercer uso nos quedamos con la capacidad antimicrobiana de las nanopartículas. O sea que el modelo que proponemos es, en función del tiempo, en los primeros estadios del efecto antimicrobiano, lo que actúa principalmente es la ampicilina, y el papel de la plata es secundario, y a medida que la ampicilina se va agotando, empieza a tomar más relevancia el papel de la plata, hasta que el efecto sostenido en el tiempo es debido precisamente a la liberación de iones plata desde las nanopartículas. Tratando, como les decía, de encontrar un efecto bactericida, ensayamos absorber las nanopartículas sobre una superficie que tuviera una capa de alguna molécula que permitiera una mayor cantidad de nanopartículas sobre la superficie. Porque una cosa que yo nos dije es que, bueno, uno sumerge la superficie de titanio o la muestra de titanio en la dispersión de nanopartículas y se alcanza una concentración máxima superficial. Después de 24 horas uno no, por más que deje la muestra inmersa en la dispersión de nanopartículas, la concentración superficial no aumenta. Entonces estábamos buscando una mayor concentración superficial. Entonces para eso utilizamos polilicina, pusimos una capa de polilicina sobre la superficie del titanio. La polilicina tiene esta estructura, tiene cargas positivas que permiten anclarlas sobre el titanio, que tiene carga negativa, y además el citrato de las nanopartículas de plata interactúa electrostáticamente con el amino protonado de la polilicina, y eso hace que la cantidad de nanopartículas absorbidas sea mayor. Y no solamente más nanopartículas, sino que hay muchas nanopartículas individuales, como se ven en esta imagen. Acá utilizamos las nanopartículas que tenían forma triangular, entre comillas, y también las más chiquititas esféricas. Y encontramos que estas superficies expuestas a los cultivos bacterianos no solamente alcanza un efecto bactericida para las bacterias sésiles, adheridas a la superficie, sino también para las bacterias planctónicas, que es lo que demuestra este gráfico de viabilidad bacteriana, ¿no? Entonces, el efecto aumentó muchísimo al tener, bueno, una mayor cantidad de nanopartículas, y además las nanopartículas individuales, porque se sabe que cuanto más pequeña es la nanopartícula, mayor es la liberación de iones plata, ¿no? La cinética de liberación es más rápida. Entonces, bueno, el tener las nanopartículas individuales ayudaba a tener un mayor efecto en menor tiempo. También analizamos qué ocurriría con las células que podría haber en un implante, o aledañas a un implante, o que puedan adherirse a un implante que estuviera recubierto con nanopartículas. Utilizamos células preosteoblásticas y encontramos que la superficie es bastante biocompatible, para llamarlo de alguna manera. Fíjense, esta es la adhesión y proliferación de células en una superficie de titanio sin modificar, que se sabe que es biocompatible. Y esto es lo que encontramos, estas son imágenes de epifluorescencia, en las superficies que tienen nanopartículas. Bueno, y una imagen más cercana a las células indican que tienen una forma adecuada, que son confluentes y bueno, que no evidencian daño celular en esta superficie. Bueno, esto quiero mencionarlo, que estos ensayos los hace un grupo con el que colaboramos mucho, que es el grupo Inbiomat, que son quienes hacen los ensayos de adhesión y proliferación de células.
También intentamos encontrar efecto sinérgico, modificando las superficies con nanopartículas de plata y lactoferrina. La lactoferrina es una proteína que se conoce que tiene efecto antimicrobiano, entonces dijimos, bueno, tratemos de encontrar algún efecto sinérgico con esta proteína que es biocompatible, que no va a tener problema de citotoxicidad eventual. Probamos la absorción de los dos agentes sobre la superficie. Bueno, acá analizamos la presencia de estos eventos superficiales, los atribuimos a la lactoferrina sobre la superficie de titanio, junto con las nanopartículas. Analizamos, bueno, cómo es el mecanismo de absorción, y encontramos que la lactoferrina se absorbe por interacciones electrostáticas, tanto a la superficie de titanio como a las nanopartículas. Cuando ensayamos su capacidad antimicrobiana, no encontramos ese efecto sinérgico que buscábamos, sino que el efecto bacteriostático es similar al de una superficie que tenga solamente nanopartículas de plata, pero analizando la proliferación celular, encontramos que las superficies modificadas con los dos agentes tienen una buena, muy buena biocompatibilidad, y que promueve el crecimiento celular. Estas son el mismo tipo de células preosteoblásticas, que las analizamos cualitativamente mediante microscopía de epifluorescencia. Vemos que la proliferación celular es muy buena en aquellas muestras modificadas con los dos agentes, y cuantitativamente encontramos la misma respuesta, ¿no? También analizamos la producción de colágeno y la mineralización, que son dos indicadores de la diferenciación de los preosteoblastos a osteoblastos, que es importante en el caso de un implante que tenga que osteointegrarse, es decir, que uno deba promover el crecimiento de hueso sobre el implante. Esto ocurre principalmente en los implantes dentales, que es necesario integrarlos. Entonces, bueno, en este caso, si bien no tuvimos un mayor efecto antimicrobiano por la presencia de la lactoferrina, sí tuvimos una buena respuesta para la osteoregeneración, y que sería adecuada para estos implantes permanentes en los que es necesario que la pieza se integre al hueso. Y tratando de alguna otra manera aumentar la concentración de agentes antimicrobianos sobre una superficie, ensayamos preparar hidrogeles. Como prueba de concepto utilizamos hidrogeles de poliacrilamida, que son muy sencillos de preparar, y cargarlos con nanopartículas y ampicilina, ¿no? Entonces, bueno, preparamos los hidrogeles no adheridos a una superficie, después los adherimos a una superficie de titanio. Durante la síntesis se hace in situ sobre la superficie, los cargamos con nanopartículas y con ampicilina. Lo bueno de esto es que una vez que el hidrogel se deshidrata y uno lo vuelve a rehidratar, encuentra los agentes antimicrobianos dentro del hidrogel, digo que no se alteran por la deshidratación, que sería un tema importante para poder conservarlos y almacenarlos. Bueno, y encontramos que también un efecto bacteriostático de estos hidrogeles cargados con los dos agentes antimicrobianos, ¿no? Acá se ven cómo disminuye la viabilidad bacteriana respecto de un control que es el hidrogel sin cargar. También resultaron, bueno, me estaba olvidando mostrarles una imagen de los mismos ensayos realizados sobre el hidrogel ya anclado a la superficie, donde de nuevo vemos que tiene un efecto bacteriostático. Esta es la imagen de la superficie con el hidrogel, ampicilina y nanopartículas de plata respecto de la superficie control sin el hidrogel. Vimos también que tiene una buena biocompatibilidad. Las células
se adhieren muy bien a esta superficie, no hay efecto citotóxico, así que bueno, fueron ensayos prometedores y que estos son ensayos que están en progreso ahora, estamos terminando de redondear este trabajo. Bueno, después de haber estudiado todo esto, aplicamos la metodología de la absorción de las nanopartículas a tornillos que se utilizan en cirugía de columna, ¿no? Son tornillos como los que se ven en esta imagen. Hicimos el escalado de la preparación de las nanopartículas a grandes cantidades para meter los tornillos que pueden tener 10 centímetros de largo, más o menos. Hicimos el análisis y vimos que efectivamente las nanopartículas se absorben, que tienen un buen efecto antimicrobiano. Fíjense que, bueno, esto es un gráfico que muestra el porcentaje de muerte, y esto está también realizado con una cepa de estáfilo, y la cantidad de plata liberada. Fíjense que la cantidad de plata liberada se sostiene en función del tiempo a partir de tornillos de este tipo, ¿no? Y que el efecto bacteriostático también se sostiene en función del tiempo. Entonces esto nos daba la pauta de que esto podía funcionar muy bien en un sistema real y no en muestras modelo como veníamos usando en el laboratorio. Además, bueno, analizamos la citotoxicidad o la biocompatibilidad de estas piezas. Efectivamente no se evidenciaron problemas en la viabilidad celular. Utilizamos también clavos endomedulares, que son los que se colocan en la pierna. Y bueno, observamos, como les decía, que aún con la modificación con nanopartículas, estas piezas no generan daño celular, por lo menos en las condiciones que hemos ensayado. También analizamos la adhesión y proliferación de células, y de nuevo vimos que no había efectos en la adhesión y proliferación celular para las muestras con nanopartículas y sin nanopartículas, como se ve acá en esta imagen de epifluorescencia, y bueno, y acá muestro los resultados cuantitativos, que prácticamente en esta muestra, que era una muestra particular, hubo alguna disminución de la viabilidad celular, pero en general los resultados siempre fueron muy buenos, que no había diferencias significativas entre el control y los extractos de las nanopartículas. Y bueno, entonces, para comentar un poco sobre todo esto, tenemos que analizar las ventajas y desventajas de utilizar nanopartículas de plata sobre titanio. La ventaja, una de las ventajas, es la concentración superficial relativamente baja, y lo cual también es una desventaja, porque al ser una concentración superficial relativamente baja, no se puede alcanzar un efecto bactericida, sino más bien bacteriostático. Pero por otro lado, es una ventaja porque reduce el riesgo de argyria. Argyria es una enfermedad, o una condición más que una enfermedad, en la que una persona que ha sido expuesta a grandes cantidades de plata se vuelve azul, las mucosas, la piel, se pone azul, que no es una condición peligrosa para la salud, pero bueno, tampoco es bueno para el paciente estar azul, ¿no? La ventaja de utilizar las nanopartículas sobre la superficie, entonces, es como decía al principio, uno puede superar la barrera del material polimérico extracelular, entonces el tratamiento es más efectivo porque el antimicrobiano se administra localmente, donde está el problema, donde quieren adherirse las bacterias. Con esta concentración que utilizamos, o la que alcanzamos nosotros, en esta concentración superficial, no hay efectos citotóxicos, por lo menos con los ensayos que hemos realizado in vitro. Las nanopartículas están fuertemente adheridas a la superficie, lo cual asegura que ese efecto sostenido en el tiempo sea así, que uno no pierde las nanopartículas, no se desorben de la superficie y no se va por el torrente sanguíneo linfático. Y
la ventaja es que, bueno, como les decía, hoy constituyen un reservorio del agente antimicrobiano. La plata se va liberando progresivamente y el efecto bacteriostático puede preservarse a lo largo del tiempo, ¿no? Como desventaja, la técnica que usamos para inmovilizar las nanopartículas no nos permite que aumentemos la concentración superficial, excepto que hagamos una modificación previa, como en el caso del agregado de la polilicina. El problema de la polilicina es que si uno quiere generar un producto es que es muy cara, entonces sería inviable económicamente utilizar polilicina para un implante que se vaya a poner en el mercado. Y, bueno, precisamente como tiene efecto bacteriostático, siempre va a ser necesario complementar el tratamiento con algún antibiótico, ¿no? Entonces esto funcionaría como coadyuvante de los tratamientos convencionales. Este desarrollo ha sido transferido a una empresa local de implantes, la empresa RB. Como les decía, hemos escalado la preparación o la síntesis de nanopartículas. La ventaja que tiene esta metodología para recubrir las piezas implantables es que es muy sencilla y permite recubrir piezas que son fabricadas según las necesidades de cada paciente. Son recetadas o prescriptas por el médico para la problemática de los pacientes que no utilizan implantes estándar o que necesitan algún implante en particular, como por ejemplo este que les muestro acá. Entonces, bueno, es muy versátil y uno puede adecuar la pieza y ponerle el antimicrobiano de acuerdo, como les decía, a la necesidad del paciente. Y por último, comentarles que estamos trabajados en un proyecto relacionado con la problemática de la pandemia del SARS-CoV-2, y estamos trabajando en un proyecto que está relacionado con los respiradores artificiales, con la ventilación mecánica. Bueno, ustedes saben que el tema de los respiradores artificiales en el marco de la pandemia es todo un tema, y cuando a una persona se le pone un respirador, eso se hace por un tubo endotraqueal, acá les muestro en la figura, que entra hasta la zona de la carina, que se llama esta parte de la tráquea, y cuando la persona está intubada no puede expulsar las secreciones. Entonces, bueno, esas secreciones hay que aspirarlas. Como la persona no puede expulsar esas secreciones, se pueden generar biofilms, que de hecho se generan biofilms en esta zona del tubo endotraqueal, al generarse esos biofilms, cuando los biofilms maduran, las bacterias se desprenden, colonizan las vías respiratorias y se genera lo que se conoce como neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces, nuestro proyecto en el que estamos trabajando consiste en recubrir esta zona del tubo endotraqueal con un hidrogel que sea biocompatible y biodegradable, cargado con agentes antimicrobianos. El que sea biocompatible, bueno, por razones obvias, que no genere daño en el cuerpo de la persona que tenga el respirador, y la biodegradabilidad nos permite tener distintos mecanismos de liberación del agente antimicrobiano, con lo cual nos permite suponer que el efecto local va a ser más efectivo. Sobre esto tenemos algunos resultados preliminares. Bueno, pudimos optimizar la síntesis del hidrogel, es un hidrogel basado en polietilenglicol. Hicimos, como les decía, optimizamos la síntesis, logramos anclarlo sobre la superficie del PVC, que es el material de tubo endotraqueal. Vemos que se forman unas películas muy delgadas, de unos cientos de nanómetros como máximo, no son películas uniformes, por lo menos por ahora, y cargamos el hidrogel
con nanopartículas de plata y pudimos ver, esto, insisto, son ensayos preliminares, que la muestra de PVC con el hidrogel cargado con nanopartículas disminuye bastante la adhesión bacteriana sobre la superficie. También pudimos ver que los hidrogeles anclados sobre el PVC son bastante estables, son bastante resistentes a la tracción mecánica, que sería un problema durante la colocación del tubo endotraqueal. Así que bueno, estamos trabajando con este proyecto en este momento y esperamos avanzar pronto. Como comentarios finales, bueno, decir que las infecciones se originan en la adhesión y colonización de bacterias que forman biofilms, y que en los biofilms las bacterias desarrollan estrategias para sobrevivir en un ambiente agresivo, como podría ser un ambiente en el que se ha suministrado un antibiótico. El tratamiento de estas infecciones deben incluir estrategias que permitan superar las defensas del biofilm. Una práctica que se utiliza mucho en la cirugía ortopédica es lo que se llama toilette, que es lavar con agua la zona infectada, pero el lavado no es suficiente porque las bacterias en el biofilm están muy adheridas a la superficie, entonces en ese caso hay que buscar otras estrategias, ¿no? Utilizar nanopartículas de plata absorbidas sobre la superficie, por lo menos en los ensayos que hemos llevado adelante nosotros, es una buena estrategia y ayuda bastante al tratamiento antibiótico, con un efecto que puede ser sostenido en el tiempo. La concentración que alcanzamos de nanopartículas es suficiente para disminuir la viabilidad, sin producir efectos citotóxicos, pero siempre debe complementarse el tratamiento con un antibiótico porque, como les decía, el efecto es bacteriostático y no bactericida, y para resolver una infección se requiere erradicar las bacterias, ¿no? Y en el título yo ponía un enfoque multidisciplinario, y quería mencionar que, bueno, trabajamos en estos temas, profesionales que provenimos de la fisicoquímica y de la ciencia de materiales, bioquímicos y biotecnólogos, que son los que diseñan y llevan adelante todos los ensayos microbiológicos, biólogos que hacen los ensayos de citotoxicidad y de biocompatibilidad, y principalmente, y muy enriquecedor, es que trabajamos con un grupo de médicos cirujanos, ortopedistas, que la verdad que nos proveen de mucha información, nos cuentan cuáles son las problemáticas en la operación, en las operaciones, y cuando tienen que poner un implante, cuáles son las necesidades, qué temas es necesario resolver en estas cirugías, y eso realmente es muy enriquecedor para poder hacer estos desarrollos. Bueno, rápidamente, porque me parece que Sí. ha pasado mucho tiempo ya hablando, he pasado mucho tiempo hablando, comentarles otras líneas de trabajo. Estamos desarrollando hidrogeles inyectables, también para esta problemática de las infecciones del sitio quirúrgico. Estamos trabajando en una línea que tiene que ver con sistemas biomiméticos, también en el desarrollo de modelos in vitro para el tratamiento de infecciones crónicas, y estamos trabajando también en colaboración con el grupo del doctor Tomás y la doctora Lorente del INIFTA, que son fotoquímicos, en la inactivación fotodinámica, y particularmente tratar de encontrar fotosensibilizadores que se puedan anclar sobre superficies y nos permitan desarrollar superficies fotosensibles para la inactivación fotodinámica. Bueno, estos somos el grupo Nanosuperficies Biofuncionales, la doctora Díaz, el doctor Miñán, el doctor Piscinis, la licenciada Sile y la doctora Aguilini, que ahora está haciendo su postdoc en otro grupo. Y bueno, estamos en el INIFTA,
en La Plata. Agradecemos a quienes nos financian, que son la Universidad Nacional de La Plata, el CONICET y el FONSIT. Y bueno, agradecerles a ustedes por la atención. Muy lindo, Patricia, me gustó mucho, muy linda la charla, muy interesante el tema. Estamos ahora Muchas gracias. abiertos a preguntas, no sé si ¿quién tiene preguntas? Por ahí. A mí se me ocurre una pregunta, pero más referida a la parte de cómo hace la empresa con la que ustedes hicieron este desarrollo para aplicar estos biofilms sobre los tornillos, clavos quirúrgicos, etcétera, y que esto, no sé, ¿cuánto tiempo persiste? ¿Tiene algún vencimiento o no? Mira, en realidad esto está en etapa de aprobación por parte de ANMAT, ¿no? El procedimiento lo hacemos nosotros y le damos a la empresa el material modificado. Hace como un año que está dando vueltas en ANMAT esto, porque encima ahora con la pandemia hace como 6 meses que se dedican únicamente a analizar las cuestiones relacionadas con COVID y no avanzó mucho esto. Nosotros hicimos ensayos y al menos 6 meses de almacenamiento. Hemos analizado la cantidad de plata sobre las superficies de los tornillos y por lo menos 6 meses de almacenamiento no provocan ninguna disminución de la cantidad de plata. O sea que en principio también hemos analizado la esterilizabilidad, que se puedan esterilizar sin problemas y tampoco hay problemas. Bueno, según el método de esterilización, perdés un poquito de plata, más o menos, pero en general la cantidad de plata es adecuada como para ser aplicado, ¿no? Bueno, están tratando de ponerlo en el mercado. Claro, o sea, mi pregunta tenía algo que ver con lo de Marta, porque, digamos, yo no sé nada de nanopartículas, pero cuánto, digamos, la liberación de plata, en este caso tendría que durar años, porque uno digamos, en un clavo que se pone en la médula o digamos, en la, qué sé yo, cualquier parte, en cualquier hueso, digamos, no en la médula, sino en cualquier hueso, debería durar años, ¿no? No sé cómo es eso. Sí, no, en realidad la liberación de plata se produce hasta, o pudimos detectar plata en un medio de un fluido biológico simulado, hasta 30 días después de sumergida la pieza. El tema es que estas piezas serían adecuadas para lo que se llama, o bien, cuando tenés un paciente con algún factor de riesgo para la infección, como puede ser diabetes, obesidad, etc., entonces podés usarlo de manera preventiva, o se utilizan en lo que se llaman cirugías de revisión. Cuando un implante se infecta, necesariamente hay que operar, retirar el implante, resolver la infección y colocar un nuevo implante. Entonces, en la colocación del nuevo implante, para prevenir una infección, una nueva infección, se utilizarían este material. Digamos, no es algo que te asegure la capacidad antimicrobiana por años, sino que es para momentos definidos y con cuadros clínicos definidos, ¿no? Sí, sí, Yo hablo como química de lo que se hace en una operación, entiéndanme esto. Sí, perfecto. Es más o menos lo que nos transmiten los médicos que trabajan con quienes tenemos contacto, ¿no? No sé si hay más preguntas, chicos. Sí, Bueno, ¿puedo hacer yo una? sí, yo tengo una pregunta. No. Bueno, a ver, Sergio. Dale, Erwin, dale. Bueno. Sí, pregunta Erwin. Erwin. Bueno, primero me gustó bastante la charla, pero quería preguntarle, cuando hace el estudio de la capacidad bacteriostática del fin de la plata, quisiera saber qué método utilizó y por qué, y después, cómo diferenció
cuando agregó, porque vi que tenía un, un antimicrobiano de tipo penicilínico, y lo agregó, y cómo diferenció hasta qué momento tenía el efecto bactericida del antibiótico, y empezó la liberación de la plata para medir el efecto que hizo. Unos halos, midió halo inhibición, ¿qué hizo? O sea, No, sí, empiezo de atrás para adelante. La medida mediante halo de inhibición es compleja porque un halo de inhibición significa que en una caja de Petri vos tenés que sembrar las bacterias, ponés tu superficie y ves cómo difunde desde tu superficie hacia las bacterias y el agente antimicrobiano, y bueno, las bacterias muertas desaparecen como colonia. El tema es que en la caja de Petri vos tenés que poner un medio de cultivo que en general tiene cloruros. Entonces, como libera plata, se genera cloruro de plata y no hay difusión en el agar para poder ver un halo de inhibición. Entonces, el halo de inhibición en estos casos no se puede utilizar. Nosotros lo que hacemos es hacer dos tipos de ensayos. Por un lado, ensayos de adhesión, que es poner el tornillo o la superficie modelo que utilicemos, exponerla por, suponte, 2 horas a un cultivo bacteriano, sacamos, enjuagamos, y después hacemos recuento en placa. Y ensayos de proliferación que implican exponer la superficie al cultivo bacteriano, la sacamos, y luego la colocamos en un cultivo estéril, de manera tal que aquellas bacterias que quedaron viables sobre la superficie puedan crecer, eventualmente desprenderse, y medimos cuántas bacterias, por recuento en placa, cuántas bacterias hay en el medio líquido, como bacterias planctónicas que hayan podido desprenderse de la superficie, y las bacterias sésiles que nos quedan en la superficie, ¿no? Genial. ¿Alguno de los dos Sergios? Sí, yo voy a empezar con una pregunta. ¿Qué tal, Dejo de Patricia? Sergio compartir Bonesi. esto, perdón, Sí, o sí, lo puedes dejo. dejar. Sácalo si querés. Ahí está, cualquier cosa lo comparto de nuevo. Sí, Sí. claro. No, la pregunta era la siguiente. En un momento, justamente, cuando hablaba sobre la cuestión de esta penicilina o derivado, ¿no? Que Sí. usan conjuntamente o sinergistamente con la plata. Digamos, ¿cómo probaste vos que el antibiótico, digamos así, está realmente unido a la plata? Porque supongo que vos debes haber hecho primero estudios donde la plata está pegado de alguna manera sobre la superficie de titanio, ¿no? Yo tengo la superficie de titanio del material que te piden los médicos, que ellos quieren que uno analice, sobre eso le harás cubrís de alguna manera, de alguna forma estática, en la cuestión del otro metal, que sería la plata, y luego sobre eso, en uno de tus experimentos, le agregaste la penicilina. Es decir, ¿cómo se pega? Vos creo que mencionaste algo con el azufre, pero ¿no Sí. será a través del carboxilato? ¿Tenés alguna evidencia de Sí. cómo podría llegar a ser ese tipo de unión? Sí. Porque yo ahora te lo muestro, porque en realidad algunas cosas las pasé medio rápido para no hacer tan largo el seminario. Sí. Espérame que ahora lo encuentro y te cuento. En el caso con ampicilina, Sí. acá, lo que hicimos fue ponerle primero las nanopartículas a la superficie y luego la ampicilina. Y eso lo medimos o lo analizamos mediante XPS. Entonces, encontrábamos intactas las señales de nitrógeno, encontrábamos las señales de carbono correspondientes a los grupos carboxilo, y encontrábamos intacta la señal de azufre. O intacta en el sentido de que la señal de azufre que teníamos era la correspondiente a un azufre libre. Cuando hacemos XPS sobre
sobre la superficie funcionalizada con nanopartículas y con ampicilina, y buscamos la señal del azufre, vemos la señal del azufre correspondiente a los enlaces tiolato, que además... Perdón, o sea que está abierto el heterociclo entonces. No, pero no está abierto. El heterociclo sigue cerrado porque precisamente eso es lo que hace que sea antimicrobiano. No, está bien, la parte de la lactamasa, aparte sí, de su función como lactamasa, sí lo entiendo, que sería la del anillo de 4, el heterociclo de 5 Claro. que tiene el azufre. Es decir, o sea que no es Perdón, covalente sí. el par de electrones del azufre con la plata, porque yo sé que la manera de anclar sobre nanopartículas de plata generalmente se usan tiolatos. ¿Se entiende? De ahí venía un poco la cuestión de la pregunta. Como vos lo deslizaste en un momento, bueno, me quedó dando vuelta. O sea que Sí, no, y además evidentemente... tenemos otra Sí, evidencia. Que hicimos electroquímica. Entonces lo que hicimos, que por eso digo que lo sí, pasé medio rápido y no lo conté. ajá, Lo que hicimos fue sumergir una chapita de plata sí, en una solución de citrato y en una solución de ampicilina, ¿sí? Y sí, entonces, y bueno, y después sí, citrato y ampicilina, vamos por ahí. Entonces, lo que sí, encontramos es que la chapita, la respuesta electroquímica de la chapita de sí. plata con ampicilina es similar, o los picos de desorción son similares a los que se encuentran en un tiol sobre plata. Están a los mismos potenciales electroquímicos. Ajá, ok. Entonces, eso es una segunda evidencia de que teníamos un enlace del tipo tiolato, ¿no? Con el azufre. Claro, está bien, está. Entonces quiere decir que ese heterociclo evidentemente está abierto, ¿no? Porque para que esté como tiolato, sí. Y una segunda pregunta es, por ejemplo, vos mencionás como que se libera plata, ¿no? ¿Se entiende plata más, plata ion? Sí, ion plata. Sí, claro. Sí, como Claro, ion, como perfecto. ion. Claro, como ion. Digamos, eso de alguna manera que se debe a que no es muy fuerte la unión titanio-plata, como para que se libere el ion plata, es decir, o en No, realidad tiene que ser así. es así, es una oxidación espontánea que ocurre en realidad con Ah, cualquier metal en un medio acuoso, por una cuestión de potenciales químicos y potenciales electroquímicos. Hay una ok, sí, oxidación espontánea que es pequeña, ¿no? sí, Son pequeñas cantidades, pero sí, claro, y eso es espontáneamente se oxida. suficiente para que cumpla su función, digamos. Sí. Está. O sea que si vos pusiste, qué sé yo, un mol para hacerlo gráfico con números, pusiste un mol de plata sobre la superficie de titanio, qué sé yo, 10 a la menos 3 o 10 a la menos 6 mol, digamos, se liberan de plata más. Sí, estamos hablando de microgramos por mililitro, Claro, está bien, cantidades sí. muy pequeñas de Muy plata absorbida, pequeñas. ¿no? Está, sí, sí, entiendo, O sí. microgramos por centímetro cuadrado que después se liberan en función del tiempo, ¿no? Claro, claro, está. Gracias, Patricia. No, de nada. ¿El otro Sergio? Sí, yo iba un poco justo al último que había preguntado Sergio, que era si en algún momento hicieron como algún tipo de cinética de liberación de plata más, Sí, con la idea de, porque vos podés partir de una concentración X que te sea necesaria, pero luego en el tiempo eso decae y ya no tiene el efecto que ustedes desean. Entonces era como una primera pregunta. sí, mira, en principio creo que yo por acá había mostrado, no, en realidad no puse todos los datos, tenemos medida la cinética de liberación en fluido corporal simulado, lo tenemos medido en saliva simulada para el caso de implantes dentales y en agua. Y espera, fíjate, esto es un ensayo hecho a 72 horas, en realidad el tiempo es bastante corto, y fíjate que la cantidad de plata que vas encontrando en función del tiempo es más o menos la misma a medida que pasa el tiempo. Hemos detectado plata en solución aún después de 30 días de
sumergido. 30 días para el caso del implante o del titanio en el que las nanopartículas estaban absorbidas a través de la polilicina. Acordate que ahí teníamos mayor cantidad de plata. Y 15 días para el caso de las nanopartículas absorbidas directamente sobre el titanio. Porque, digamos, después la pregunta que viene, segura, digamos, por lo menos a mí, es si el tamaño, la forma de la nanopartícula de plata que ustedes generan, digamos, no incide en la liberación de plata más que ustedes observan, digamos, porque si vos lo podés cuantificar a eso, entonces después modificando el tipo de nanopartícula, porque vos decías que tenés una carga máxima de nanopartículas de plata sobre la superficie de titanio, con lo cual de alguna manera te está limitando el efecto que vos podés llegar a tener. Entonces la pregunta es, si cuantificaron la cantidad de titanio que se va de plata más que se va liberando, y si luego, digamos, a través de cuestiones de modificación de tipo de nanopartícula que ustedes están pudiendo poner, eso tiene algún efecto en la cantidad de plata más que puedan llegar a estar liberando. Sí, efectivamente, es así. La cantidad de plata que se libera depende del tamaño de la nanopartícula, depende del capping también, bueno, del pH del medio y otras cosas. Pero el tamaño de las nanopartículas, está muy bien la pregunta, es muy importante. Y, bueno, es algo que yo no mencioné tampoco. Nosotros utilizamos para los ensayos, en general, estas nanopartículas que son polidispersas. Son polidispersas, tenés dos poblaciones, unas nanopartículas más grandes, esta que tienen formita triangular, y otras nanopartículas más chiquititas. Estas nanopartículas más chiquititas son apenas un poco más grandes que estas otras que están acá. Estas tienen entre 6 y 8 nanómetros y esas tienen 12 nanómetros. ¿Por qué digo esto? Porque cuanto más pequeña es la nanopartícula, más rápida es la liberación de plata. La nanopartícula, por cuestiones de, no sé, tensiones y demás, y radio de curvatura de la nanopartícula, más pequeñitas, más liberación de plata. Entonces nosotros usamos estas pensando, no hemos hecho estudios cuantitativos, pensando en que podíamos lograr un efecto más sostenido en el tiempo que utilizando las nanopartículas chiquitas, porque tenemos que al principio de la liberación, probablemente las que más liberen sean estas, pero va a llegar un momento que las chiquititas se van a agotar, entonces para eso me quedan las nanopartículas grandes para que sigan liberando más plata. Entonces, si bien uno en los ensayos o en los estudios físico-químicos trata de tener las nanopartículas más monodispersas posibles, en nuestro caso, que sean polidispersas nos sirve un montón. Ok. Y una última, quizá, o en realidad vienen dos en una, digamos. Por un lado, si hay conocimiento de toxicidad de nanopartículas digamos, en una persona, digamos. Porque, perdón, no entendí porque se me cortó un poquitito el audio. Sí. La pregunta serían dos preguntas como para asociarlas. Por un lado es si tienen algún tipo de estudio, en algún momento mencionaste, pero digamos la pregunta sería por ahí de una forma un poco más cuantitativa de cuántas nanopartículas se están perdiendo de las que ustedes realmente depositan sobre el implante, y eso asociado a, yo desconozco si hay algún tipo de estudio sobre toxicidad de nanopartículas, digamos, sobre las personas. A ver, ¿cuántas nanopartículas se están perdiendo? En realidad nosotros solamente podemos analizar cantidad de plata total. No podemos, o por lo menos los medios que tenemos para hacer el análisis, no nos permiten detectar si las nanopartículas se desprenden de la superficie. Nosotros hemos realizado ensayos de estabilidad y hasta 72 horas después de estar sumergidos en un medio biológico, no se ven diferencias cuantitativas analizando imágenes, ¿no? Y contando partículas sobre una imagen AFM,
de las nanopartículas antes y después de la inmersión. Por eso, y además hicimos ensayos con la punta de la FM, tratar de barrer, a ver cuánta fuerza hay que hacer para sacar las nanopartículas de la superficie, y realmente hay que hacer mucha fuerza. O sea que el mecanismo de liberación de nanopartículas de la superficie es algo que tenemos prácticamente descartado, ¿no? O sea que son 72 horas cuando un implante por ahí están 6 meses, ¿no? O sea, en un tiempo así de estudio de mes por mes, durante eso no está como... No, nosotros lo hicimos, como te decía, 15 días, que es el máximo tiempo que podemos detectar plata en un medio líquido. Porque además también es distinto el análisis que se puede hacer, o el comportamiento más que el análisis, en un cuerpo donde tenés muchos factores. No, sí, por supuesto. Sistema inmune, sistema linfáticos, etcétera, etcétera, que en los ensayos in vitro, ¿no? Y en realidad nosotros hicimos ensayos y medimos cantidad de plata liberada, y más que cantidad de plata liberada, lo que hicimos fue, bueno, ¿cuánta plata le pongo a un tornillo? Supongamos que a un paciente que hay que operarlo de la columna hay que ponerle 10 tornillos. La cantidad de plata que vos le ponés al paciente con esos 10 tornillos es alrededor de 1000 veces más baja que la necesaria para empezar a considerar argiria. Argiria es esta condición que digo que el paciente se pone azul, o sea que en principio no habría, y lo digo en potencial, no, riesgo yo de por ahí toxicidad. quizá me entendiste mal. Por ahí, o sea, antes preguntaba por plata más, pero ahora pregunto por el tema de nanopartículas, no como liberación de plata, sino por una cuestión de nanopartícula. Si la nanopartícula se desprende del titanio, porque está bien, uno lo puede controlar por 72 horas, pero vos un implante por ahí lo ponés 6 meses. Y justamente durante un lapso de 6 meses, por ahí esas partículas se van desprendiendo por distintos motivos y pasan a estar circulando o pasan a estar ya no sobre el implante, sino digamos, en algún otro tejido que puede estar aledaño, o en ese sentido va la pregunta. Y Está luego, bien, digamos, sumale a si hay algún tipo de estudio de toxicidad de nanopartículas. Sí. Ahí voy, digamos, no a bien, liberación de plata como elemento mal. plata. Te había entendido mal. A ver, las nanopartículas durante 6 meses no van a sobrevivir en un implante, porque ya a los 30 días no tenés más liberación de plata, lo que te está indicando que a los 30 días ya las nanopartículas se disolvieron. Con lo cual tenemos el tiempo más acotado, ¿no? En relación a que se puedan desprender, en principio yo no me doy cuenta por qué podrían desprenderse, porque ya te digo, hicimos varios ensayos que nos indican que las nanopartículas están fuertemente absorbidas. De hecho, hay uno que yo no les comenté, que uno de los problemas es, bueno, el tornillo que le ponen al paciente en la columna, hay que atornillarlo. Hay que agarrar un destornillador y atornillarlo en la columna. Eso implica fricción mecánica. Y lo mismo que un implante dental. Un implante dental hay que atornillarlo en el hueso. Eso implica cierta fricción mecánica. Entonces, hicimos un ensayo usando hueso de cerdo, que es un hueso muy parecido salvando todas las distancias, ¿no? De utilizar hueso de cerdo, atornillamos un par de tornillos con nanopartículas, los sacamos, analizamos la cantidad de plata y teníamos sobre la superficie un 70% de la plata que habíamos puesto. O sea que encima que ponemos poquitas cantidades de plata, lo que se pierde por fricción mecánica es muy pequeñito, uno pensaría que no va a generar toxicidad, porque además, ya te digo, la cantidad de plata que vos le estás poniendo al paciente con los tornillos es muy baja comparada con aquella que puede empezar a ser tóxica, ¿no? Y en principio, las nanopartículas
tienen que tener una, como les mostraba acá, una alta concentración en relación a la que pueden liberarse desde los tornillos para empezar a ser citotóxicos. Esta cantidad de nanopartículas, para alcanzar esta concentración local, tenés que poner muchos tornillos en el mismo lugar, en relación a la concentración superficial de plata, ¿no? Gracias. No, de nada. Yo quiero Patricia, hacer una pregunta. eh, Es cortita, es simplemente vinculada a la pregunta que hizo el primer Sergio, y que es en la unión de azufre con plata, porque ahí te queda otro compuesto, no el antibiótico original. ¿Cómo se sabe que eso tiene actividad residual? Porque es evidente que es otro compuesto, ¿no es cierto? Sí, eso, a ver, yo no estoy tan segura de que se rompa el anillo, no puedo decir que no se rompe, pero tampoco puedo asegurar que sí se rompe. Lo que sí sé es que el anillo betalactámico, que es este, tiene actividad porque lo ensayamos. No, Pero vos eso decís, lo entiendo, pero si para saber que queda actividad residual, ¿no se podría ensayar eso directamente con plata y el compuesto, por ejemplo? No sé, para saber si eso realmente, ese compuesto está como tal, o si es otra cosa, porque si es otra cosa, obviamente, se va a mantener el anillo beta-lactámico, pero eso está fusionado a un anillo de 5 miembros que también tiene una acción, si bien no es la esencial, no es el farmacóforo, pero debe tener alguna, digamos, está unido a un carbono asimétrico, no lo sé. Es una cuestión que sí. llama la atención, nada más. Yo les muestro acá la señal, esperen que lo voy a agrandar un poquito porque no se ve bien. No, está bien, si no se sabe si el compuesto todavía... No, porque fíjate que en el análisis XPS, esperen que muevo un poquitito acá, que lo muestro acá, las señales, la de convolución del pico de XPS, te da una señal atribuible al enlace carbono-azufre-plata y otra señal atribuible al enlace carbono-azufre-carbono. O sea que no se abre el anillo, en principio. Ajá. Bueno, ok. Gracias. Ahora me No, de toca a nada. mí. Claro, Ahora me- perdón, ahora sí, claro, está un poco más claro. Sí. Patricia, si bien para las prótesis y todo, eso no va a estar expuesto a la luz, ¿ustedes las nanopartículas de plata vieron algún efecto de estabilidad frente a la luz? Si la luz influye en eso que vos contabas de la liberación de plata oxidada, ¿algo de eso hicieron o planean hacer? No, en realidad no hicimos ensayos que tengan que ver con la luz, porque en realidad la liberación de plata se produce en el medio acuoso, ¿no? Tiene que haber un medio acuoso. Entonces, es de esperar que si el tornillo todavía no está inserto, inmerso en un medio acuoso, la plata no se oxide. Claro, no, ahí te entiendo. Yo te entiendo que va a estar, digamos, esa prótesis va a estar en un medio donde no hay luz. No, yo te pregunto como información de si las nanopartículas que están ustedes usando, con el tamaño que están usando, si, digamos, que hace a las propiedades, a conservarlas o a posibilidades de perder efectividad, ¿no? Si la nanopartícula le pasa algo con la luz, no, es simplemente curiosidad. No, mira, en realidad las nanopartículas, la síntesis que usamos nosotros, te dan unas nanopartículas que son muy estables, te podría decir que son estables hasta más de 6 meses en la heladera y sin ninguna protección de la luz. Son muy, muy, muy estables. Es más, yo tengo una que preparamos hace como 4 años para mostrar los distintos tamaños y los distintos colores, y están bastante bien. Bueno. Para hacer años. No son las que usamos para esto, ¿no? Es para las charlas de divulgación las utilizamos. Bueno, pero no hicimos estudios cuantitativos exponiéndolas a la luz, no lo hicimos.
Es una Ok. buena pregunta. Ya lo van a hacer con Tomás. Ya lo vamos a hacer con Andrés. Sí. Claro. Claro, porque yo las usé como matrices Maldi. Depende del tamaño, por supuesto. Depende del tamaño. Pero Claro. tienen lo suyo, ya lo vas a hacer con Tomás. Vamos a ir por ese lado. Van a ir por ese lado. Gracias. Bueno, no Patricia. sé si hay más preguntas, pero me parece que ya le podemos decir agradecer mucho a Patricia. Evidentemente fue muy interesante, todo el mundo ha tenido alguna participación para preguntar. Te agradecemos mucho y bueno, después por mail te mando un certificadito como que diste el seminario. Y a todos los demás les agradezco la presencia y los esperamos el miércoles que viene, que vamos a tener otro seminario. Otro seminario. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, ha sido un placer.